Lo primero que nos encontramos al abrir el programa de GeoGebra es con la vista gráfica en 2D. Tenemos el eje X y el eje Y. En esta vista podemos graficar todas las funciones de una sola variable. En la parte izquierda tenemos la vista algebraica y en ella podemos administrar todos los elementos con los que vayamos a trabajar. Para graficar funciones de dos variables, nos dirigimos a la parte superior a vista y elegimos la vista gráfica en 3D. Se nos abre esta pestaña que la podemos ampliar y aquí generalmente no vienen rotulados los ejes. Para rotular los ejes hacemos clic derecho en vista gráfica se nos abre esta barra de herramientas y rotulamos o le ponemos una etiqueta a cada uno de los ejes. Eje X, eje Y eje Z. Ya con los ejes rotulados, en la parte inferior tenemos la entrada y esta nos permite poder, digamos que escribir todas las funciones que necesitamos. Para escribir en la barra de entrada es importante tener en cuenta el uso de algunos comandos, digámoslo así, que nos permiten graficar las funciones. Un ejemplo, si vamos a graficar esta función, escribiríamos en lugar del símbolo de raíz cuadrada SQRT, que nos indica exactamente eso, la raíz cuadrada. Es importante tener en cuenta el uso de paréntesis. Por ejemplo, vamos a graficar esta función. Z igual SQRT. GeoGebra tiene una herramienta de texto predictivo que la verdad es muy útil y les recomiendo usarla. Y por el logaritmo natural del valor absoluto de X. Y ya tendríamos esta función y en la parte superior podemos ver un indicio de lo que sería su dominio. Para administrar los objetos, como ya decía, tenemos la vista algebraica. Por ejemplo, si queremos hacer invisible la función, simplemente nos ubicamos sobre el punto azul y lo deshabilitamos. De esta manera podemos activar y desactivar los distintos elementos con los que necesitemos trabajar. Luego de conocer cómo podemos graficar distintas funciones de dos variables en GeoGebra, vamos a aprender cómo podemos ver las trazas de estas funciones en el programa. Para esto haré desde cero las trazas paralelas al plano XY del paraboloide z igual a 4x cuadrado más y cuadrado. El primer paso es escribir nuestra función y una vez tenemos nuestra superficie, necesitamos una herramienta que nos permita administrar los distintos niveles en los que se moverá la traza. Para esto utilizaremos un deslizador. El deslizador lo podemos encontrar en la barra de herramientas de la vista gráfica 2D. Para saber si estamos en una vista o en la otra, tenemos que prestar atención a la barra de herramientas superior. Estas son las herramientas de la vista 2D y vemos que cuando cambiamos de vista cambian las herramientas. El deslizador lo podemos encontrar aquí. Y luego de elegir la opción, seleccionamos una parte de la pantalla donde queremos que éste se sitúe. Por defecto tienen un nombre y un intervalo elegido. Para seleccionar el intervalo de nuestro deslizador tenemos en cuenta en este caso el rango de la superficie. Lo voy a cambiar que empiece en 0 y que llegue hasta 5. El incremento o salto serán los distintos niveles
por los que se moverá el deslizador. En este caso, incremento de 0.5. ¿Ok? Y comprobamos que el deslizador funciona adecuadamente. El siguiente paso es asociar el deslizador a planos paralelos a X y Y. Como sabemos, la ecuación de planos paralelos a X y Y será Z igual a un número K. Puede ser 1, puede ser 4, pero como necesitamos varios deslizadores, hacemos Z igual al nombre de nuestro deslizador, que es A. Entonces Z igual a A. Listo, comprobamos que funciona. Entonces a medida que vamos moviendo el deslizador, los planos van subiendo. Para encontrar las trazas como tal, vamos a utilizar una herramienta que nos ofrece el programa. Esta herramienta nos permite hallar la intersección entre nuestra superficie y el plano. Para esto nos ubicamos en la vista gráfica y seleccionamos la herramienta intersección entre dos superficies. Elegimos el plano y el paraboloide. Automáticamente aparece la intersección entre el plano y el paraboloide. Si queremos verlo claramente, podemos hacer invisible el plano, podemos hacer invisible incluso la superficie. De esta manera, vemos cómo a medida que va moviéndose el deslizador, aparecen elipses más grandes y en cero tan solo es un punto. Cuando tenemos las distintas trazas formadas, nos queda algo como esto. Tenemos las trazas horizontales y dos trazas verticales, que serían dos parábolas. Lo único que va a cambiar en el tipo de traza son las ecuaciones del plano. Para planos paralelos a XY utilizamos Z igual a A. Para planos paralelos al eje XZ utilizamos la ecuación Y igual a B. Y para planos paralelos a Z y a Y utilizamos la ecuación X igual a C. Esto sería todo en cuanto a las trazas de una función en GeoGebra. Finalmente trabajaremos con las curvas de nivel para lograr un resultado parecido a este. Sabemos que en las curvas de nivel, entre más pegaditas estén unas de las otras, sabemos que la función crece, digamos que de manera más precipitada, y si están más separadas tenemos un terreno mucho más plano. Para esto haré el ejemplo partiendo desde cero. El primer paso, como siempre, es escribir nuestra función z igual a x elevado a la cuarta potencia menos x al cuadrado más y también al cuadrado. Elegí esta función para el ejemplo, pues me parece interesante, ya que tiene una parte negativa y sus trazas son un poco particulares. Luego de que tenemos una superficie como esta, vamos a buscar las curvas de nivel para valores en el eje de las zetas. Entonces, por ejemplo, en la vista gráfica vamos a escribir exactamente la misma expresión
pero en lugar de igualarlas como hicimos aquí a cualquier valor de z, vamos a igualarla a un valor concreto. Por ejemplo, puede ser el 1. Lo que tenemos aquí es una proyección en el piso de la silueta de la intersección entre el plano z igual a 1 y nuestra superficie. Tener una sola intersección o un solo nivel no tiene mucho sentido, porque la idea de las curvas de nivel es representar en R2 una superficie de R3, tal y como lo vemos en el resultado final. Para poder manejar distintos niveles, establecemos un deslizador tal y como lo hicimos para las trazas. Entonces, nos dirigimos a la vista gráfica. Recordemos que para saber en cuál vista estamos, prestamos especial atención a la barra de herramientas superior, y en vista gráfica 2D elegimos el deslizador. Seleccionamos cualquier parte de la pantalla para que éste se ubique. Generalmente ya tiene un nombre predeterminado. Y para elegir el intervalo, tenemos en cuenta el recorrido de nuestra función. Como esta función tiene una parte negativa, necesitamos que nuestro deslizador también la recorra. Por esto voy a elegir un mínimo de -2 y un máximo que se puede ubicar en 7, con un salto o incremento que debe ser el mismo para todos los niveles, en este caso 0.5. ¿Ok? Pues revisamos que nuestro deslizador funciona perfectamente. Y también, para ver claramente las intersecciones de los niveles, podemos crear un plano horizontal con ecuación z igual, y tal como lo hicimos en trazas, lo igualamos al nombre del deslizador. Tenemos el plano y lo que vamos a hacer para que las curvas de nivel se muevan a través de los distintos valores de z es asociar nuestra ecuación a través del nombre. X elevado a la 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a b. ¿Listo? Entonces vemos que se va moviendo nuestro plano y van cambiando nuestras curvas de nivel. Si queremos ver más claramente las intersecciones entre el plano y la superficie, al igual que como hicimos en trazas, vamos a usar la vista gráfica y la herramienta intersección entre dos superficies. Seleccionamos el plano, seleccionamos nuestra superficie y ya tenemos la intersección entre el plano y la intersección proyectada a el plano X y Y o al plano Z igual a 0. Finalmente, lo que queremos ver es todas las curvas de nivel una tras otra para establecer qué tan pegadas o separadas están entre ellas. Para esto vamos a ubicar el deslizador en la parte más baja. Es muy importante esto, que el deslizador se encuentre en la parte más baja del intervalo. Vamos a establecer la ecuación 1, que es la ecuación que estamos trabajando desde el inicio de las proyecciones, y le vamos a activar la función rastro. Lentamente vamos a ir moviéndonos y cuando empiece a cortar los planos y la función, irán apareciendo las trazas. Es importante recordar que para activar esta función debemos estar en el extremo inferior del deslizador. Y así nos quedaría, para facilitar vamos a hacer invisible el plano, y así nos quedarían las curvas de nivel
para esta función. Las podemos ver en la vista gráfica en 2D y proyectadas sobre la vista 3D. Esto sería todo, espero que el video les haya sido de utilidad y que a partir de ahora podamos trabajar las trazas y las curvas de nivel de una superficie cuadrática.